Iniciando grabación. Vale. Muy bien. ¿Habéis echado un vistazo a este tema? No, no habéis llegado todavía. Sí. Es un tema, bueno, no es complicado de abordar, lo único que, bueno, pues es de esos que especialmente inciden aspectos teóricos, ¿no? A la hora de explicar los procesos de influencia, conectando con algunas de las teorías principales y, bueno, pues a lo mejor esa parte os puede parecer menos asequible en un momento dado, ¿vale? Pero no tiene ninguna dificultad, ¿vale? En principio, en la introducción, que siempre os la aconsejo que os la leáis, yo siempre veis que os resalto en la transparencia un par de detalles, ¿no? Para marcar claramente la importancia de lo que vais a ver después en el tema, ¿vale? Por influencia, imaginaros, es un término tan genérico, ¿no? Entonces, pues habla aquí de conjunto de procesos a través de los cuales las interacciones sociales, es decir, cuando estás relacionándote con alguien, a nivel interpersonal o dentro de un grupo o de un grupo con otro, modifica la percepción, los juicios, los modos de pensar o de actuar de un individuo. Por tanto, ¿vale? Si tú te relacionas con otro y votabas a un candidato y por vía de la influencia de tus relaciones sociales con otros grupos o otro tipo de gente que consiguen, ¿no? Que cambies tu opinión, eso es un proceso de influencia social. La educación es un proceso de educación social continuamente, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, de hecho, incluso la propia definición de psicología social casi se confundiría con el término influencia social. No sé si recordáis la definición. No. Estudia la forma en que nuestra percepción, sentimientos y comportamientos se ve influenciado por la presencia, ¿os acordáis? Física, real, simbólica o imaginada de los demás, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora tenéis alguna influencia social ahora que estáis sentados aquí en clase. ¿Cuál? Eso es, por ejemplo, otros compañeros, pero incluso alguna que no está aquí, que no es real, pero está implícita. Implícita. ¿Qué influencia de otras personas o de las normas o de la sociedad? Pues todo el mundo tenéis un esquema de lo que es estar en una clase, ¿no? Con independencia de, a lo mejor si estuvieras en una clase en otro contexto, o a lo mejor en China o en otro país, pues, no sé, igual la gente salta por las mesas en las clases, ¿no? Aquí no se os ocurría a ninguno, pero de hecho no pone que está prohibido saltar, ¿no? Podríais saltar. Es decir, al final, de alguna forma, de una manera más específica, es qué ocurre en nuestra mente cuando tú ves que esta pared es blanca y 10 personas de tu confianza dicen que es azul, ¿no? Y dices, esto es asombroso, ¿no? Y llegamos a cambiar un porcentaje elevado, un 30%, ¿os acordáis del famoso experimento de Serig, ¿no? De las longitudes de las líneas, que se veían claramente qué línea era similar a la del patrón modelo y, sin embargo, a través de un juego experimental en el cual un número de sujetos cómplices iban diciendo un tamaño, imaginaros que el tamaño real es 1 centímetro y te muestran una de 1 centímetro, otra de 2 y otra de 5, ¿no? Imagínate que el experimentador se las apaña para que los sujetos que te preceden vayan diciendo 5, 5, 5, ¿no? Y tu cara de asombro es, ¿estoy viendo mal? Y en un 30 y pico % la gente termina diciendo que 5 centímetros, aunque sus ojos están. La importancia de todos estos experimentos de tipo perceptivo, como el famoso experimento, el paradigma azul-verde, no sé si lo habéis leído, es que se refiere a aspectos perceptivos, o sea, que son comprobables, o sea, que son objetivos, ¿no? Esta pared es blanca, en fin. Y aún así, imaginaros, para eso sirven estos experimentos, trasladarlo al ámbito de los juicios sociales, de las opiniones, ¿no? Cuando tú te mueves en un marco con cierta incertidumbre y, por distintas razones, cambias tu opinión como consecuencia, esto es influencia social, ¿no? Como consecuencia de exponerte a una fuente. Una fuente es cualquier persona, grupo que te influye, ¿no? Que sobre un tema, el objeto que se llama, da una opinión concreta. Y el hecho de tú ajustarte a esa opinión, digamos, es lo que se entiende por influencia social. Aquí vamos a ver las influencias en grupo, ¿vale? Hay otro tipo de influencia social de carácter más interpersonal, por ejemplo, que tienen que ver más con relaciones de tú a tú, ¿no? Por ejemplo, los típicos casos de persuasión, ¿no? Para conseguir que tú hagas algo, no se dan estrictamente en los grupos, ¿no?
sino que es un ámbito más amplio, ¿no? Un mensaje persuasivo, publicitario, también intenta influirte. Eso, como sabéis, en psicología social hay un ámbito específico, ¿no? Que está relacionado con los cambios de actitudes y modelos de persuasión que también recordaréis seguramente, ¿no? Que era un tema siempre muy interesante, ¿vale? Elementos que se tienen en cuenta en este proceso de influencia. El objeto, o sea, el tema de lo que va, que es lo que estamos juzgando, si una pared es blanca o negra, si este es mejor persona o peor, o si esta idea es mejor que la tuya, lo que sea, ¿no? Y eso es el tema en cuestión. La fuente es quien dice su opinión o muestra su intención en una dirección u otra, sobre el objeto se pronuncia, el blanco de influencia es el sujeto que la recibe o es el receptor, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna forma, si los sujetos cambian su opinión en función de lo que la fuente decide, es lo que se considera que ha habido influencia social, ¿vale? Está claro, ¿no? El planteamiento. Como dice ahí, la fuente puede, esto siempre es así, ¿no? Puede estar real o no estar presente, ser imaginada, implícita. Esto sabéis que en los procesos de psicológicos en general, pero en psicología social se utiliza muchísimo para hablar de procesos automatizados, ¿no? Incluso implícitos, distintas denominaciones. ¿Os acordáis de los heurísticos, de los sesgos, ¿no? Como en muchas ocasiones no elaboramos nuestra información, la procesamos con detalle y nos dejamos llevar simplemente por ciertos automatismos que tienen que ver con la categoría social en el sentido de etnia, género, profesional, etcétera, de las personas que estamos juzgando o las que nos tratan de influir. En realidad, no siempre, digamos, la fuente como tal está presente, ¿vale? Por ejemplo, aquí, para que os comportéis adecuadamente en clase, no es necesario que haya una fuente, en el sentido de decir, os tenéis que comportar bien en clase, y si no, además, tengo poder para controlaros. No. Soy gente que asumís que en un contexto universitario, en una clase, pues como que no viene muy a cuento. A lo mejor estáis en el instituto, no recordáis, y bueno, pues a lo mejor se favorece más el que sí, que se pueda estar hablando y, en fin, distrayendo a los demás durante clase, ¿no? No digo que sea así, pero sí que se da con cierta frecuencia para que veáis el contraste, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto es lo que se plantea en este tema. La primera pregunta que se hacen los autores en este resumen que os he presentado, ¿cómo organizamos toda esta información para hablar de la influencia social? Y en un manual, en un capítulo de, yo qué sé, 30 páginas, no sé las que tiene, en fin, tocamos los puntos interesantes, ¿vale? Entonces ellos han elegido una opción que es dividir el tema de la influencia social, una vez excluido el tema de influencia social de otras relaciones interpersonales o societales o de otro tipo, o sea, metidos en el tema de grupos, ¿vale? Pues han intentado agrupar el estudio en base a los dos grandes paradigmas predominantes en el estudio de la influencia social, que son mayorías versus minorías. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ha habido muchos estudios, bueno, tradicionalmente eran los que más se van adelante, que tiene que ver con la influencia de las mayorías. Y bueno, pues luego a partir de los años finales de los 60, 70, pues gente del grupo de Piaget, pero en psicología social, un tal Moscovici, pues cuestionó esa visión preferente, ¿no?, de la influencia social como una consecuencia de la influencia de las mayorías y planteó en términos de estudio, ¿no?, algo interesante, ¿no?, que es la influencia de las minorías, porque efectivamente las minorías inicialmente provocan rechazo, como sabéis, ¿no?, pero hay ciertos trucos, ciertas condiciones que si se dan consiguen, por eso se llama modelo genético, generar un cambio. De hecho es así, ¿no? Si no, la sociedad nunca se hubiera movido. Es lo que inicialmente se rechaza, posteriormente, bajo ciertas condiciones, se acepta. Y bueno, en este núcleo se mueve este tema, ¿vale? Presentar los estudios de influencia mayoritaria y en la segunda parte, imagino que no llegaremos hoy, en fin, no, tampoco aunque lleguemos a meteros mucha información en una sola sesión, hablaremos de la influencia minoritaria. Cada corriente defiende los puntos fuertes, ¿no?, y la forma en que se estructura cada tipo de influencia, ¿no? Pero bueno, como veréis, si lo habéis, por eso os preguntaba si lo habéis leído, siempre hay estudios que contradicen algunas opiniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moscovici, que era muy interesante su planteamiento, ¿no?, en términos de confrontar esos estudios de influencia mayoritaria con los de la minoritaria,
le otorgó a la influencia minoritaria una serie de características muy interesantes, ¿no? Más creativa, influencia latente, efecto de conversión. Y bueno, y la mayoritaria quedaba un poco para el mero conformismo, ¿no? En plan, un poco, bueno, pues seguimos la corriente. Y bueno, pues muchos estudios cuestionan, ¿no?, esa forma de ver las cosas, ¿no? Y al final vienen a decir que cada una cumple su papel y que ambas pueden tener influencia, tanto manifiesta se refiere a en público, que te exigen tu opinión en público, como latente o en privado, cuando no cambias de cara al público, pero has cambiado internamente tu opinión o tus actitudes, ¿no? Entonces han demostrado muchos estudios que tanto la mayoritaria como la minoritaria son dos procesos probablemente diferentes, pero los efectos pueden ser similares o no, dependiendo de las situaciones. Pero esa separación drástica que de alguna forma vino a proponer Moscovici, pues que tampoco con estudios ya más en detalle no se sostenía, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí espero que, bueno, pues de alguna forma hayáis entendido un poco de qué va esto, ¿no? Tomar esto, por favor, Entonces, bueno, en la introducción, ¿vale? Todavía no es esto que os estamos diciendo, ¿no? Principalmente en la mayoría de los autores ha predominado lo que se llama modelo funcionalista. Recordad siempre que veáis la palabra funcionalista, pues en el sentido de que, bueno, pues cumple una función, ¿no? Es donde generalmente, es decir, una cosa como funciona, pues lógicamente la utilizamos, como lo de la evolución, ¿no? Como tal habilidad me permite, ¿vale?, adaptarme a un ambiente, pues esa es una perspectiva funcionalista. Entonces, bueno, pues de alguna forma entienden la influencia social, fijaros, como procesos de reproducción social, ¿vale? Un modo de actuar, es decir, normas, reglas, costumbres, derecho, incluso, ¿no?, que se va manteniendo en la medida que se va reproduciendo, es decir, que las sucesivas generaciones van haciendo suyos esas ideas. ¿Qué es lo que persiguen las mayorías en las sociedades? Esto es muy lógico, ¿no? Controlar y homogeneizar. ¿Por qué? Porque si no, los desviados aquí está tomado en el sentido de que te desvías de las normas, ya vimos el otro día su sentido, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no? Si las sociedades no tuvieran mecanismos para que a la primera de cambio que un desviado propone cambiar, rechazarle o intentarle persuadir o excluirle, no tuviera mecanismos para funcionar así, en fin, no tiene ningún sentido, ¿no? Esa sociedad se deshace, ¿no? Como se deshace en sus estructuras. ¿Entendéis esa idea? O sea, que no, es que las mayorías abusan, claro, pero es que las propias sociedades en su propio desarrollo, en su propia vida como tales, desarrollan mecanismos, ¿no?, para que la mayoría de la gente, en ese sentido homogeneizador, siga las reglas que permitan mantener esa estructura social. Es así de claro. O sea, que no es que no tiene otro sentido. Bueno, ese modelo funcionalista generalmente se ha, digamos, otras formas de llamarle, ¿no?, cuando se leen los libros especializados, es la idea del conformismo, fijaros ya la palabra conformismo, es decir, conformarse a, o también vinculado a lo que llamamos influencia de las mayorías, en cuanto que, claro, en las sociedades predominan las mayorías, ¿vale? También es cierto que en la segunda parte vamos a ver lo que es el modelo genético, que es una contraposición. Genético viene de generar. Entonces, lo que estos autores tratan de explicar es que la sociedad va cambiando en la medida en que también una influencia que inicialmente es minoritaria y que la rechaza la mayoría, intenta tirarla hacia atrás, de alguna forma, si se dan ciertas condiciones, son las que provocan innovaciones y cambios en las sociedades, si no, nunca se cambiaría, ¿vale? ¿Cómo se van asimilando esas ideas? Bueno, ahí os describo un poco proceso, ¿no? ¿Se os ocurre alguna de las cosas para que una minoría se le haga caso cuando inicialmente se le rechaza? El conflicto, beneficio. Hay que provocar un conflicto inicialmente, ¿no? O sea, intentamos que la mayoría empiece a dudar de que lleva razón Entonces, pero lo primero es persistir en el intento. O sea, si una minoría lanza una idea y al primer rechazo se da marcha atrás, hay que persistir, hay que ser constante.
Y luego la habilidad para ir progresivamente generando, ¿no?, un conflicto en la propia mayoría para que se cuestione, ¿no?, sus planteamientos. Bueno. La diferenciación mayoría-minoría, ¿qué es mayoría? Evidentemente, para hablar de mayorías hablamos primero a nivel numérico, ¿vale? Numérico, ¿vale? Pero hay algunos otros aspectos que os podrían preguntar. ¿En qué se diferencia una mayoría entre una minoría? Además de que, lógicamente, el número de miembros es mayor o menor, ¿vale? Pues, en otras cosas, ¿no? Una minoría, en principio, es menos propensa a abogar por el punto de vista dominante. Es decir, las minorías suelen cuestionar, ¿no?, los puntos de vista que se sostienen mayoritariamente. Las minorías inicialmente tienen un estatus menor, social, ¿vale? Y, por supuesto, tienen menos poder, ¿vale? Tres características que, además del número, diferenciarían esos conceptos a nivel teórico. Bien es cierto, por eso lo subrayo, ponemos en rojo, que depende de sociedades y contextos, a veces ciertas minorías tienen un gran poder, un estatus muy elevado y, desde luego, marcan ellos, ¿no?, el punto. ¿Se os ocurre alguna? Incluso echando mano de algún ejemplo de los que os cito aquí. Los ricos. Y un punto más claro, hombre, no en todas las sociedades. Hay matices, porque las diferencias entre riqueza, ¿no?, dependen. Algunas sociedades, no digo que no exista, ¿no?, pero se han amortiguado más, o hay un ancho de clase media muy amplio que puede, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, costumbres, ¿no? Las costumbres relacionadas, costumbres, en nuestra época, ¿no?, que, bueno, está asumiendo conceptos como inclusividad, sostenibilidad y tal, que en su momento han sido minoritarios, no los han promovido precisamente las clases más ricas, ¿no? ¿Sí o no? El clásico ejemplo que se pone, o lo cita ahí, es, por ejemplo, imaginaros en Sudáfrica en la época del apartheid. Habréis oído hablar de esto, ¿no? Los más mayores sí, los más jóvenes a lo mejor, como ahora en historia, en fin, se estudia tan poquito en el bachillerato, una cosa curiosa, ¿no? Pero nosotros estudiamos un montón, no es que seamos mejores, ¿no? O sea, estudiamos un montón de historia y nos daba tiempo, vamos, no sé, porque ahora lo han reducido tanto. Entonces, bueno, el apartheid, sabes que es la época en Sudáfrica, ¿no?, donde legalmente incluso, pues la minoría blanca era menor, era mucho menor que la mayoría, pero, digamos, es la que tenía el estatus todo y todo el poder, evidentemente, ese es un caso clarísimo, ¿vale? Muy bien, bueno, y luego por último viene un apartado que siempre es un tirón de orejas a veces a la psicología académica, donde algunos autores dicen, bueno, vamos a ver, estas historias, estas teorías que estamos desarrollando, ¿no?, a nivel académico, ¿qué ocurre en la gente real, ¿no?, la gente de la calle? ¿Qué aspectos, ¿no?, valoran en las situaciones reales, ¿no? ¿Cuál es el juego de las mayorías y minorías? Bueno, eso también en algunos otros temas se ha contemplado, ¿no?, recientemente, y bueno, pues llama un poco la atención, ¿no?, algunas de las conclusiones. Bien, seguimos. Ya entonces hemos pasado la introducción y vemos el conformismo. Vamos a estudiar, por tanto, la influencia que llamamos mayoritaria, ¿no?, que hemos dicho que es uno de los grandes paradigmas, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos conformismo? Resultado de un proceso mediante el cual un individuo cambia su respuesta respecto a algo, un objeto, una idea, ¿vale?, acercándolo a la expresada por una mayoría de personas dentro de un grupo o de una sociedad. Eso es conformismo, ¿vale? Yo pienso que esta pared es blanca, pero veo que la fuente me dice que es azul y conformarme es cambiar mi respuesta acercándola a la de la fuente, ¿no?, a la mayoría en este caso. Ese es el quid de la cuestión relativo a si es una simple respuesta que se queda en eso, ¿no?, en una expresión exterior, manifiesta, para, por ejemplo, luego veremos las explicaciones, quedar bien, ¿no?, no ser rechazado, o no, o hay una influencia latente que se llama, es decir, que también internamente haces tuyo ese marco de referencia y te vas a tu casa tranquilamente pensando que es exagero, ¿no?, el ejemplo, que estas paredes son blancas y te vas convencido.
Lo que proponen Moscovici cuando revisa estos planteamientos es que la influencia mayoritaria fundamentalmente se da de una manera manifiesta, pública, ¿no? Y que la verdadera influencia generativa, ¿no?, de conversión, es la minoritaria, que es la que hacemos nuestra e internamente nos convencemos y aceptamos en la conciencia. Ya hemos advertido que eso parecía un camino claramente marcado, pero luego ha habido estudios que contrastan que las mayorías también consiguen no solo que cambies tu respuesta, sino que internamente, la pregunta, te lo creas, la hagas tuya, ¿no?, esa respuesta, ¿vale? Otra forma importante de influencia mayoritarias, influencia normativa o de las normas sociales. Fijaros por qué se utiliza la palabra normas sociales o normativa. Porque, bueno, la norma social se considera, repito, que las normas sociales no tienen por qué estar solo reflejadas en un ámbito como el derecho, ¿no? O sea, las normas sociales responden también a valores, costumbres, creencias, ideas que en una sociedad se dan por buenas, no tienen por qué estar escritas, ¿vale? Normas en ese sentido. ¿Vale? ¿Cuál es la norma social si tú vas a una ópera a la hora de aplaudir o no aplaudir? Pues imagínate que en un país, cuando gusta mucho una ópera, la gente se pone de pie. Pues la norma social, y si tú no la cumples, pues a lo mejor te miran la gente, ¿no? Y dice, ¿qué haces este sentado, ¿no? Que no está entusiasmado con el espectáculo. O esperar a las palmas a determinados finales, no antes, ¿no? Entonces tú no sabes de qué va y te fijas a ver la norma social allí, qué es lo que hace la gente, ¿no? Y es esperar a que alguien termine para poder aplaudir, no que no se anticipa. Vale, entonces, sabéis que las normas, ya lo vimos también el otro día, ¿no? Normalmente se ha acuñado una idea de dos aspectos de las normas, y dice dos tipos de normas, pero bueno. Descriptiva, como dice la propia palabra, es qué es lo que se hace en un sitio determinado en relación a un tema, qué se hace en clase los alumnos. Pues los alumnos hacen esto o hacen aquello, ¿no? Y prescriptiva, en la mayoría, en casi todas las normas, digamos, hay un aspecto que es representativo de cómo se espera que se actúe, ¿no?, en determinadas situaciones. Y si no se actúa así, hay un castigo previsto, ¿no?, normalmente, o una sanción, ¿vale? ¿Está claro? Bien. Influencia normativa con respuesta de la fuente explícita, ¿vale? Respuesta de la fuente explícita. O sea, tú tienes que ver de manera explícita, ¿no?, qué tipo de respuesta ha dado la fuente. Si no, no hay influencia, ¿no? Y la del blanco, diferente e incluso opuesta a la que daría sin la presencia de la fuente. Eso es influencia normativa, ¿vale? El blanco de influencia, incluso si no estuviera la fuente, podría dar una contraria, pero cuando hay influencia normativa, da la respuesta que ha visto y sitúa su respuesta en línea con la de la fuente, ¿vale? Evidentemente, ya os dije, hay de varios estudios que esto es muy estricto, ¿no? Es una definición teórica muy, muy concreta, ¿no? Pero, por tanto, no deberíamos olvidarnos, ¿no?, de que las normas van más allá, ¿no?, en su influencia, que de hecho no vamos a estudiar aquí, ¿no? Decir, que no es un efecto exclusivo de conformismo, como lo hemos definido, ¿no? Entonces, eso cambia su respuesta respecto a un objeto acercándola, ¿no? El conformismo es un elemento, perdón, influencia de las normas es un elemento, es una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Abarcaría muchos más temas, pero aquí nos vamos a centrar en la influencia de este tipo, ¿vale? Bien, luego nos vienen algunos puntos para ir explicándonos el por qué esto es así, ¿no? Primer punto, incertidumbre y consenso social. Esto ya nos da las pistas, ¿no? ¿Por qué cogemos y nos ajustamos y nuestra respuesta a la de la fuente? ¿Vale? Bueno, de modo genérico, ¿no? Nosotros en muchas situaciones sociales tenemos incertidumbre, es decir, no sabemos a qué atenernos o por dónde van los tiros o qué es lo correcto, ¿no? ¿Vale? Aquí hay un efecto que se llama de influencia pluralista, no sé si os acordáis de eso. El efecto de influencia pluralista se estudiaba sobre todo, por ejemplo, en el comportamiento de ayuda, en los famosos experimentos de comportamiento de ayuda. Eso es. Entonces, bueno, yo veo que nadie hace nada, supongo que no voy a hacer nada porque si nadie hace nada probablemente sea lo correcto, ¿no?
aparte de las consecuencias, llega otro, y entonces era una ignorancia pluralista. Cada uno está suponiendo, en vez de manifestar su actitud o su respuesta, la auténtica, la que haría, no sabe interpretar bien esa situación, no actúa y cree que es que los demás esperan de él eso, ¿no? Que no actúe, y eso se va contagiando, lo pluralista, y al final tiene esas consecuencias, ¿no? De que nadie socorría finalmente a la víctima. Es decir, en la información social en general, ¿vale? Como nos movemos socialmente en distintos ámbitos, constantemente en nuestra vida, de alguna forma me fío, confío, ¿no? En principio, ¿no? A ver por dónde van los tiros, qué es lo que dicen los demás, ¿vale? Ahora bien, los juicios deben tener una base sobre la que reposa su validez. ¿Por qué doy por válidos las opiniones, los criterios que observo en otros? ¿Vale? Bien. Cuando la realidad es objetiva, esta parece es blanca, ¿vale? Simplemente la miro y si no tengo ningún problema de visión, pues en teoría no necesitaría, ¿no? Preguntaros a vosotros, oye, la pared esta es blanca. En realidades físicas objetivas, en teoría, veremos que incluso en esas situaciones podemos cambiar. Ahora bien, en temas de opinables, creencias, actitudes, etcétera, ¿vale? Muchas veces no sabemos qué hacer o cómo guiarnos, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Buscamos grupos o gente de referencia, ¿vale? Que la gente de referencia nos dicen qué es lo que se puede hacer aquí, qué es lo que no sé qué, ¿vale? Y de alguna forma valido, ¿no? Cuál es la respuesta más adecuada, ¿no? Imaginaros que voy como voluntario a Valencia, ¿no? Pues ahí seguro que se han dado fenómenos de estos muchísimos, ¿no? Llegas allí y ¿qué haces? ¿Cómo te empiezas a...? Por lo que hayas visto allí. Si los que están allí están haciendo algo incorrecto, buscando de una forma errónea, por ejemplo, desaparecidos, y yo me presto, pues porque claro, en ese tipo de situaciones, ¿qué hago si yo no soy experto, ¿no? Ahora, habría gente que miraría a lo que hacen los referentes. ¿Cuáles son los referentes en estas situaciones? Pues la gente que, bomberos, equipos especializados, ¿no? Y para ti, aunque luego no tengan ni idea o lo hagan mal, son tus referentes, tú validas y haces lo que ellos hacen porque para ti en esa situación necesitas juicio social, es decir, cómo la mayoría de la gente opera o funciona, ¿vale? ¿Está claro? Una respuesta es válida en la medida en que es compartida. Pero no es solo suficiente, ¿no? Por sí sola que sea compartida, sino que debe considerarse como válida. Y aquí funciona el consenso social. Es correcta si la respuesta, si la mayoría responde del mismo modo en una situación determinada. Esto, fijaros, a nivel filosófico y moral, el significado que tiene, ¿no? La mayoría de la gente cuando lee esto dice el consenso social se constituye en criterio de objetividad, se echa las manos a la cabeza, dice, ¿cómo es eso? No, yo voy por libre, yo tengo mi criterio, pero si nos paramos a pensar honestamente, desde por la mañana en distintas interacciones sociales o que estamos sujetos a procesos de influencia, veremos cómo, sin darnos cuenta incluso, vamos validando las opiniones que vemos y las damos por buenas. Y las damos por objetivas, simplemente por el hecho de que, de alguna forma, el pensar que no uno, sino varias personas, que yo no tengo por qué sospechar que intentan engañarme, van en una dirección determinada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, la realidad termino yo pensando que es esa, ¿no? La que la mayoría de la gente muestra, porque ¿por qué voy a pensar yo sospechar que tratan de engañarme varias personas, ¿no? En términos sociales, en términos de grupo, ¿vale? No dudo, ¿no? ¿Por qué voy a dudar? Lo hago, puedo hacerlo luego en situaciones concretas donde tengo que tomar decisiones relevantes para mí. Y esto es lo que se llama heurístico de la decisión. ¿Os acordáis de los heurísticos? Atajos mentales, trucos, atajos para procesar la información en determinadas situaciones, elaborar un juicio, tomar una decisión, ¿no? Entonces, muchas veces se llama heurístico de decisión porque, digamos que el mero hecho de ver que una mayoría da por bueno algo me anima a mí a tomar esa decisión en esa línea. ¿Esto es correcto?
En términos objetivos, pues habría que ver cada caso. En principio, podríamos suponer que no. Pero bueno, como se suele decir, ¿no? Si no tienes otros criterios, el mayoritario asumimos, ¿no? Según esta reflexión, asumimos que es el adecuado, el correcto, ¿vale? Lo que valida, digamos, la realidad social. Luego, para los que tengan dudas ante estas reflexiones, y esto no significa aborregamiento y que la gente se conforma. Yo siempre os digo, ¿es bueno ser conformista? Siempre hago a los alumnos esta pregunta. ¿Qué pensáis? En principio tendría muy mala prensa, ¿no? Ser conformista. Pues reelaborar vuestro pensamiento a la luz de lo que estamos comentando. Si no fuéramos conformistas, evidentemente hay en qué eres conformista, es que no tendría ningún sentido, vamos, no existiría la realidad social, ni existiría la sociedad como tal, ni los grupos. Tenemos que conformarnos en cierta medida. Que luego hay momentos donde se cuestiona y tal, de acuerdo. Que no todo el mundo es para todo, en todos los casos, es conformista en el mismo grado, también, claro. Pero si no existiera el conformismo, que la gente lo confunde con aborregamiento, seguir las tendencias mayoritarias, sería inviable, ¿no? Cualquier sociedad, vamos, sería inviable. Otra cosa es los problemas que tiene también el exceso de conformismo, ¿no? ¿Entendido esto? Sí, ¿no? Yo no sé por qué siempre para pasar una página se hace tan complicado. Es tremendo. Ahora. Bien. Entonces, digamos, como comentabas tú antes en tu pregunta, esta incertidumbre que nos encontramos, ¿no?, en muchas situaciones sociales, no solo se reduce imitando la respuesta, es decir, bueno, pues si los demás han dicho esto, sino integrando esta con el fin de construir un marco de referencia o norma. ¿Os acordáis del famoso experimento de Sheriff, del efecto autocinético que lo hemos comentado, ¿no? ¿Vale? Un punto autocinético que se mueve, en teoría, no se mueve porque está fijo, pero una habitación oscura, en nuestro cerebro lo interpreta como que hay un ligero movimiento. Si queréis un día en vuestra habitación apagar todas las luces y enchufáis con la linterna del móvil o con una linterna que no se difumine un punto blanco que quede claramente, no difuminado. No, un móvil no valdría porque se distribuye la luz. Y veréis cómo perfectamente parece que se está moviendo, aunque esté fijo, lo fijáis, ¿no? Bueno, ese famoso experimento demostró que cada uno construíamos nuestra norma en un ensayo individual. ¿Se mueve 0,5 o 0,10? ¿Vale? Pues se mueve 0,5, uno, otro. Cuando después reunía en grupo, recordáis, ¿no?, a la gente, sin negociar ni nada, simplemente oyendo a los demás, se producía el efecto de imitación inicialmente, ¿no?, y terminaba convergiendo en una norma grupal. Pero fíjate, se integra hasta tal punto, que luego ya la mayoría de la gente decía una misma distancia, ¿no?, de movimiento. Que repetido el experimento, pasados un tiempo, la gente recuperaba no su norma individual, para mí, se mueve 0,5, 0,10 centímetros a la izquierda, a la derecha, sino la que como grupo había surgido. ¿Os acordáis, no? Es un experimento típico que, oye, que de alguna forma, en muchos casos, la influencia no es solo una pura imitación, sino eso, ¿no?, una implicación sincera de la gente en construir normas sociales, que pone de manifiesto claramente este experimento, ¿vale? Por tanto, las normas no influirían directamente, sino a través del marco de referencia previo que en nuestra cabeza hemos elaborado y, por tanto, hemos interiorizado esa norma. Quiere decir que las normas que cumplimos todos los días sin darnos cuenta a nivel social, no los hacemos como meros reproductores, sino que las hemos hecho nuestras. En el curso de la socialización las hemos hecho nuestras, con más fuerza, con menos fuerza. Recordáis que las actitudes variaban, ¿no?, por ejemplo, en el nivel de fortaleza con las cuales que teníamos en relativo a ciertos temas, ¿vale? En ese sentido, digamos, van a ser más duraderas y constantes. ¿Qué quiere decir esto? Un poco volviendo a la línea.
Si yo meramente me limito a reproducir la respuesta de los demás, a la siguiente ocasión es probable que ya ni la reproduzca. No están los otros, ya no es una respuesta manifiesta que me van a juzgar a ver qué hago y podría dar ya mi respuesta. Lo que aquí está intentando reflexionar es como la mayoría se internalizan y se hacen esquemas cognitivos nuestros, ¿no? Y por tanto, son duraderos y constantes, es decir, nos permiten en situaciones futuras tirar de esas normas, ¿no? y guiarnos a través de esas normas, ¿vale? Eso sí, no siempre somos conscientes, algo que siempre comentamos, ¿no? En psicología social, ¿vale? Por vincularlo, no sé si os acordáis de la teoría de la acción razonada y la planificada, cuando intentábamos hacer pronósticos de cómo se comportaría una persona en función de sus actitudes. No os acordáis, ¿no? Calculábamos la actitud y en función de eso hacíamos una predicción de si tal persona que es favorable o en contra de algo va a actuar luego en consecuencia, ¿no? Intentamos hacer una predicción, ¿no? ¿No os acordáis de aquello? Y entonces, bueno, a la hora de hacer una mejor predicción, las teorías habían llegado a la conclusión de que teníamos que tener en cuenta las actitudes iniciales que la gente tenía hacia algo, a favor del reciclaje, pero también la norma social subjetiva, es decir, en qué medida el individuo valora que su grupo de referencia, norma social subjetiva porque la está valorando él, qué tipo de consideración hace su grupo referente, su familia, la sociedad, quien sea en cada caso, sobre esa actitud favorable al medio ambiente. De tal forma que teníamos que sumar los efectos de mis actitudes más el valor de la norma. Y en función de ambos, podíamos, según sus valores, podíamos pronosticar la intención de la conducta, es decir, relacionar actitud con conducta. Creo que no os acordáis de esto. Bueno, es otro ejemplo para que veáis cómo muchos modelos que tratan predecir el comportamiento no solo introducen, por ejemplo, la personalidad, no solo introducen tus actitudes, tus creencias y valores, ¿no? Imagínate que quiero saber si tú vas a reciclar vidrio. Bueno, una forma de averiguarlo es tus creencias, ¿no? Sobre el tema este, ¿no? De tus actitudes hacia el reciclaje, el medio ambiente, en fin, este tipo de cosas. ¿Con eso sería suficiente? Bueno, algunos modelos introducen varios elementos, ¿no? Y uno de ellos es la norma social. ¿Qué hacía o qué piensa la gente que para ti es importante? Por ejemplo, tu pareja, tu familia, tus amigos, en relación a que recicles o no recicles. ¿Lo habéis entendido ahora? Si para ti es importante la opinión de tu familia en relación a que recicles, influirá más en que termine reciclando, que si tu grupo social no es. De hecho, para los que tengáis más interés en este tema, ¿vale? Aquí os podéis bajar un artículo muy curioso que se llama Comportamiento Social y Ambiente. Os lo podéis bajar, imagino, va asociado. Ese artículo científico en español habla justamente eso, ¿no? Cómo promover políticas de favorecer los comportamientos pro medio ambiente basándonos justamente en todas estas teorías de influencia social, para que veáis algo práctico, ¿no? Que no se queda solo a nivel teórico. ¿Vale? Bien, ahí os viene en rojo, por si tenéis interés, temas de suicidios, drogadicción, ecologismo, tema de los prejuicios sociales, ¿vale? Muchos de los prejuicios sociales que uno tiene hacia gente que no ha conocido en su vida ni ha tenido relación y sin embargo los tiene, ¿no? ¿Por qué? Sí, mucha gente tiene prejuicios hacia determinadas personas por su etnia, ¿no? Y dice, pero tú has hablado o has tratado alguna vez con gente, pues, la que sea, ¿no? Ah, pues no. Y entonces, es fruto del conformismo social. Porque si tú has vivido en una sociedad o en un ambiente donde se han forjado y oyes películas y no sé qué, ese tipo de prejuicios, terminas en ocasiones por este proceso de conformismo haciendo los tuyos también. ¿Eso es automático? No, evidentemente, ¿no? Pero para que veáis un poco los planos, ¿no?, en el que se nos mueven a veces las influencias. Vale. Aquí os titula el siguiente epígrafe, dice la sorpresa de Ash. Bueno, no os llevéis sorpresas,
Pues sabéis que en psicología social de grupos es muy dado, ¿no? Efecto tal, se utilizan la sorpresa de las, ¿no? Bueno, Ash, que es otro de los top de psicología social, como sabéis, ¿no? Hizo esta pregunta que ya la hemos adivinado, ¿no? Dice, una visión racional y libre del ser humano sugiere que cuando la persona está segura de que de la respuesta más adaptada a la realidad, no se va a dejar influenciar. Es decir, si yo veo que esa silla tiene 4 patas y aquí hay 200 personas que me dicen que tiene 3, oiga, no puede ser, ¿no? No, o sea, que digan lo que quieran, ¿no? Y la pregunta, ¿es así? Y entonces hizo un famoso experimento, ¿vale? Que lo tenéis en el cuadro 2 resumido, que es el famoso de las líneas con distinta longitud, no sé si recordáis, ¿no? Hay un patrón de una línea que mide 3 centímetros y luego te muestra al lado una de 1, otra de 3 y otra de 5, ¿no? Y va preguntando a los sujetos, coge a 6 personas cómplices para que den una respuesta determinada, ¿vale? Y digamos, el conejillo de Indias, el sujeto que no sabe de qué va el tema, pues se sienta en su silla y le dicen, bueno, estamos haciendo un experimento de memoria, en fin, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero para despistarle. Y empieza a preguntar, usted al primer cómplice, ¿qué parecidos ve entre la línea patrón? ¿Cuál es? ¿La 1, la 2 o la 3? Y bueno, aquí si veis, claramente es de la 1, ¿no? Pues imaginaros que dicen la 2. Claro, el sujeto, hay unas grabaciones del experimento original, no sé si están por internet. El sujeto, que nos pasaría a nosotros, se queda así como mosqueado diciendo, bueno, no, será alguno que... Sujeto 2, y el otro disimula, está entrenado para ello. La 2, y ya, claro, el otro ya empieza un poco a decir, a ver, esto, ¿no? Nosotros no se sonríe, todo parece un experimento serio. Y el tercero dice también, la 2. Y claro, ya luego hay variaciones del experimento, con más sujetos, con menos, en fin, todo esto. Y le preguntan a él, bueno, ¿y tú? Y muchos sujetos dicen la 1, no os esperéis que todo el mundo, pero un porcentaje elevado, un 30 y pico, no sé qué por ciento, dice aquí, termina diciendo que es la que habían dicho la mayoría, la 2, ¿no? Entonces, bueno, dice, aun cuando la realidad sea objetiva, como es el caso, el individuo es capaz de negar la evidencia y conformarse con el grupo. Entonces, en ese sentido, parece, ¿no?, para dar cuenta de este tipo de teorías o de influencia mayoritaria, que, bueno, lo que la mayoría dice a veces, ¿no?, determina lo que aprueba o desaprueba y prescribe qué debe hacerse, ¿vale? ¿Por qué? La primera explicación, ¿por qué creéis que la gente suele hacer este tipo de cosas? Puede ser por desconfianza, además de por agradar. La idea principal que se establece mayoritariamente, luego puede haber algún sujeto en concreto, es esa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos conformamos muchas veces a lo que dice la gente? Dice, venga, va, no lo veo yo así, pero en fin. Evitar el rechazo social, que te afecten los demás, que como sabéis es la necesidad de pertenencia famosa, ¿no? Dentro de los motivos sociales básicos es muy poderosa, ¿no? Entonces nos lleva a los individuos, aun en esas situaciones, por muy racional y libre que pensamos que es el ser humano, a conformarnos, ¿vale? Dice, notas para temas más teóricos. La influencia observada en estos estudios se limita a una reproducción pública de la respuesta. Quiere decir que el sujeto, su respuesta la ven los demás, la escuchan los demás. Si cambias el paradigma, como ya sabéis los psicólogos sociales, cómo enredan los experimentos, y en otro caso dice, no, usted no puede entrar a la sala porque ha llegado tarde. No, pero lo siento, pero ya está en marcha. Y puede quedarse aquí. Y el otro simula que oye, hace como que oye la respuesta y le dice, ¿tú qué eres? Y porque le da una lámina, dice, mira, lo están haciendo así. Y cuando no le ven los demás, es decir, no es pública, no es manifiesta su respuesta, sino privada, en muchos ya ese porcentaje del 30 se reducía prácticamente al 2 y pico. ¿Vale? Suele ocurrir cuando la fuente está presente, pues se llama pública e inmediata,
y sobre los mismos contenidos. Los mismos contenidos se refiere a que tienen que ver con el diseño del propio experimento, ¿no? La longitud de las líneas, ¿no? Si varían en otros aspectos, y si la línea está derecha o está no sé qué, y no tiene nada que ver con el contenido directo, pues también la influencia pierde. Cuando es directa, porque tiene que ver con los mismos contenidos, pues también, ¿vale? Pública e inmediata y directa, ¿vale? Bueno, a algunos, lo de siempre. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que se pregunta, pues porque los sujetos tienen falta de confianza. Pero claro, en uno puede ser, pero en los diseños que hacemos es que estadísticamente un porcentaje da esos resultados, ¿no? Y que sí que tienen confianza. Coges un test y dices, esta gente tiene una súper confianza en sí mismo y también cae un 30 y pico por ciento. ¿Vale? Muchos dicen que es por la metodología que emplea, en el sentido de que, bueno, como no hacemos como en el experimento anterior del efecto autocinético, ¿no? Que da tiempo a interiorizar o no, pues la gente, pues bueno, le lleva o le fuerza un poco esa respuesta, ¿no? No da tiempo a ver si operan otros procesos. Pero esto no es complicado, o sea, simplemente que al dar una explicación, pues bueno, cada uno da la que quiere y hay algunos que cuestionan la propia metodología. Es decir, que el tipo de experimento que se diseña conlleva un poco forzar a esta situación. Otros hablan de que más depende de que el grupo pueda controlar o no. Es decir, a ver, ¿sería lo mismo si no son alumnos que tú conoces de la universidad? Y yo qué sé, imaginaos que vamos por la calle y subimos a 5 personas, uno de un tipo, otro de otro, de distintas edades, ¿no? Es decir, y descubrías que ese grupo sobre ti no tiene ningún control. ¿Ejercería el mismo poder? Entonces, bueno, en muchos casos se ve por las respuestas privadas que no es así. Cuando tú ves que el grupo no te puede controlar, caso de, como hemos dicho, que das, por ejemplo, la respuesta por escrito o sin entrar en la sala, por lo tanto, nadie te va a poder decir nada, digamos que no daría ese tipo de resultados. Cuando crees que sí, que el grupo te puede, digamos, sancionar, aunque sea psicológicamente, entonces esto. Este cuadro que tenéis aquí es uno de las distintas variaciones que hicieron para ver cómo en función del número, este 2 será 3, ¿no? Sí. Aquí pone un 2, es un 3. En función del número de porcentaje de respuesta de errores. Como veis, no es una relación perfecta lineal. Lineal en 7 seguiría subiendo y en 10 y en 15 seguiría subiendo, ¿no? Correlación lineal, ¿no? Más sube, más influencia, ¿no? Más sujetos, más individuos, ¿no? Sabéislo. Aquí es como llega un momento en que, por más ya que añadas, es decir, que 5 personas son capaces de conseguir el 30% o el 35% y 100 no consiguen un 100%. Se queda. Llega un momento en que por más sujetos que añadas no consiguen mejorar digamos, la influencia. De 2 a 3 hay un salto importante, 2 cómplices, un 12, fijaros, con 3, aunque aquí pone 2, está equivocado, con 3 ya un 30, 2 más solo consigue mejorar un 5%, poquito, e incluso con 7 tiene porcentajes altos, pero no lo eleva más, sino como veis se queda ahí en la barrera del 30%. ¿Vale? Ahí se entiende, ¿no? Ese gráfico simplemente. ¿Por qué se hace este gráfico? Bueno, pues para luego poner a prueba otro tema interesante que tiene que ver con cuando se rompe el consenso social. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú ves que hay 10 personas que dicen blanco y bueno, 9 personas dicen blanco, pero hay uno que rompe esa unanimidad del grupo mayoritario y no te dice a lo mejor azul, pero bueno, dice verde. ¿Qué dices ya? Ya hay alguien que, ¿no? Ya hay alguien que, entonces ya el porcentaje de nuevo baja. Con uno solo, bueno, uno. Los experimentos se diseñan así, pero en términos teóricos se interpreta como cuando hay gente que rompe esa unanimidad y por tanto ves algún cierto apoyo social. En algunos casos
diciendo lo mismo que tú, azul, o incluso simplemente, aunque no diga lo mismo que tú, pero ya difiera de la mayoría, también consigue romper esa tendencia, ¿no?, de, de cambiar, ¿no?, de conformarte tan elevada, ¿no?, un 35%. ¿Vale? Si no os creéis esto, yo siempre lo digo, es una pena que no tengamos más tiempo, en fin, o que se diseñaran ejercicios, aunque fuera virtualmente, para que participarais online y os sorprendería cómo cada uno de nosotros cae, ¿no?, en esto y se conformaría en muchas ocasiones, si está bien hecho el diseño, ¿no?, y es creíble. Bueno, estos podían preguntar alguna cosa de este apartado que se titula Factores que inciden en el conformismo, que inciden, quiere decir que lo favorecen y lo aumentan o lo pueden disminuir. Ante una situación de influencia social de carácter conformismo, ¿vale?, la regla general es esta, ¿no? Cuanto más control el grupo tiene sobre ti, y en ese grupo tú hay mayor interdependencia, es decir, más dependes de los demás para tus fines y tus metas, amigo, más cedes. Pensar esto, por ejemplo, en los partidos políticos se ocurre, ¿no? La discrepancia interna que hay en muchas ocasiones, ¿no?, dice, qué barbaridad estamos haciendo en privado. Pero recae al grupo, la gente, si depende mucho de ellos y le va en ellos su puesto, su salario o lo que sea, pues dice, mira, sí, uy, esto es así como decís todos. ¿Vale? O nosotros mismos, en las familias, en las empresas, en los equipos de trabajo, en los grupos a los que pertenecemos, muchas veces en función de el grado de control, en sentido amplio, de poder, de recompensa y tal, que el grupo tiene sobre ti, hace que te conformes más, porque claro, te juegas más, ¿no? Hay gente muy íntegra que aún así pues es capaz de el número muy cortito, ¿no?, normalmente. Pues ahí tenéis varias situaciones que yo resumo como 1, 2, 3, que no es necesariamente así. Veo también que pone un 8 repetido, pero bueno, no sé por qué. Pues cuanto más control tal, cuanto más respuestas en público que en privado. Es decir, ya lo hemos visto, ¿no? Si mi conformidad es la escuchan los demás, la ven o se exigen esa situación, más. Cuanto más estrechos son los lazos entre la gente que componemos. Cuanto al final tenemos que lograr un objetivo común, el que sea, pero es común, por tanto, en países colectivistas, en relación a, acordaros la dimensión cultural, individualismo-colectivismo, ¿os acordáis, no? Individualismo defines tuyo en función de tu individualidad, preferentemente, tus éxitos, tus fracasos, tu carrera, estás vinculado a grupos, pero no tan con tanta intensidad. En los colectivismos defines tu papel en el mundo en base a tu interdependencia con tu grupo, ¿no? La familia, la empresa, vale. Pues en los colectivistas se da más, en las mujeres más que en los hombres. ¿Esto es machismo? No, simplemente que en términos de los estereotipos, ¿no?, en nuestras sociedades, pues a la mujer generalmente se le ha asociado más con aspectos de buscar la armonía, cuando hay tensión o conflictos, hablamos en general, no de ciertas mujeres en particular. Y los hombres se les ha educado para que no, que sean un poquito, vayan por libre, demuestren, estereotípicamente esto está cambiando, pero bueno, no tanto como creemos muchas veces. Y eso luego se refleja en que cuando se hacen diseños experimentales entre hombres y mujeres y se compara estadísticamente, las mujeres salen más conformistas. Por eso os decía al principio de clase, para que no desligar la palabra conformismo de sus aspectos más peyorativos, que a veces los tiene. Pero es que si no hubiera un cierto grado de conformismo, de verdad, esto no funcionaba. Vale, cuando aumenta la incertidumbre, ¿no? Cuando, estoy blanco, pero casi un poco blanco, gris, ¿no? Igual sí que tira azul y me estoy equivocando, ¿no? La incompetencia, que yo sobre esto no entiendo mucho, yo no me puedo fiar por narices. No. Bueno, en esas situaciones más te conformas, en tareas con soluciones objetivas, esto tela, ¿no? Si sabes que hay una solución única, que no cabe tal, te entran más dudas todavía, ¿no? Porque hay una respuesta única, ¿no? Y, sin embargo, disminuye en la medida que aumenta la implicación del individuo.
cuanto más te juegas tú, porque el que decir yo que esto es blanco o azul, pues total. Pero cuando tienes que posicionar en un tema donde los resultados sí que te afecten, implicado, en ese sentido, bueno, es probable que te conformes menos, ¿vale? Cuanto más creíble sea la fuente, imaginaos que esos 10 son expertos en pintura y en cosas de estas, ¿no? Bueno, pues será así, ¿no? Y aumenta con el tamaño del grupo, hemos visto, aunque luego se va estabilizando, hemos visto un aumento lineal hasta unos 7, ¿no? Hasta 4, ¿no? 4 sujetos hemos visto. Y luego ya la progresión, hay progresión pero es decreciente, no es ya tan elevada. Y bueno, lo que han dicho algunos autores es que en realidad lo importante son la cantidad de, no tanto de individuos, sino de subgrupos. Es decir, 3 grupos de 2 sujetos influyen más o menos que 2 grupos de 3 sujetos. Dice, vale, a lo que nos faltaba esta tarde con adivinanzas y jueguecitos. ¿Qué influyen más? 3 grupos de 2 personas o 2 grupos de 3. 3 de 2, porque hay 3 subgrupos que piensan de forma similar, ¿no?, a la que quieren que tú te conformes, en ese sentido. No, pero son 3 con 2 cada uno, en vez de 2, aunque sea con 3. Así es como funciona, ¿vale? Bueno, pero varios subgrupos. Es más indicativo. Son 3 y grupos, aunque sean de 2. Mientras que 2, aunque sean de 3, son 2 en realidad. Subgrupos, los ves como unidades, ¿no? Imagínate que hacemos el experimento. En vez de ir un individuo, otro individuo, otro individuo, un subgrupo, otro subgrupo, otro subgrupo. Pues se ha comprobado que 3 subgrupos de 2 consiguen la conformidad más que 2 grupos de 3. ¿Vale? Se perciben como más independientes, porque tienes 3 criterios independientes. 3 criterios, en el otro solo tienes 2. ¿No entiendes la lógica? 3 independientes. Y aún así todos van en la misma dirección. El otro son 2, aunque tengan más individuos dentro de cada subgrupo. No, tampoco estas cosas les deis más. Son variaciones en los diseños experimentales, pues bueno, para darle más fuerza, ¿no?, a una teoría, ¿no? Es así. Y bueno, la unanimidad al romperse, esto es lo que hemos dicho, disminuye el conformismo, ¿no? Cuando el individuo ve que alguien de los que forman esa mayoría disiente de esa mayoría, ¿vale? Digamos, provoca una menor conformidad, sobre todo en juicios de opinión, lo que hemos dicho, juicios de opinión, temas de carácter social, de creencias, valores, actitudes, ¿no? No tanto a veces en juicios objetivos como opera este proceso, ¿vale? Bueno, explicaciones de por qué se da el conformismo. Aquí es donde, bueno, pues hay 4 teorías, ¿no?, explicativas de por qué ocurre esto. De hecho, ya las hemos anticipado, ¿no?, de una forma general. ¿Vale? Ahora las vamos a concretar a nivel teórico. La primera explicación que se dio es que cuando estamos en grupo opera un proceso de sugestión e imitación. Y socialmente se dice que, digamos, el proceso por excelencia es la reproducción social, es decir, reproducir unos a otros lo que estamos viendo que hacen los demás, ¿no? Hay un proceso que algunos autores llamaron sugestión y contagio, y cuando estamos en contacto con los demás, y ese proceso origina que nos conformemos, ¿vale? En ese sentido, estas teorías fueron las primeras, ya veremos que tienen unas limitaciones, ¿no?, pero fueron las primeras que, digamos que a nivel teórico, plantearon, ¿no?, que la psique y el comportamiento humano tienen un origen social. ¿Por qué? Porque surgen precisamente de la realidad social, es decir, de los contactos que tenemos con los otros, fruto de esa interacción, son los que determinan cómo nos comportamos y nuestra psique, es decir, cómo creamos marcos de referencia para interpretar el mundo, para interpretar a los demás y la realidad. ¿Veis lo que he sentido? Está bastante bien, ¿no?
El problema es algunas de las directrices, porque esto fueron autores como Le Bon, algunos de los que no era psicólogo social, pero bueno, se le suele incluir de los primeros, ¿no?, en marcar una línea donde articula lo psicológico y lo social, y este es un caso individual. Dice, a través de la imitación, lo individual se transforma en social, cada individuo como una sociedad individualizada. Qué bonito, ¿no?, esto a nivel teórico, ¿no? Claro, como haces tuyo los valores sociales, en realidad, porque no dejamos de ser únicos, te constituyes, ¿no?, esto es un poco filosófico, como una sociedad individualizada, claro, que eres tú, pero haciendo o dándote sentido a tu psique, a tu comportamiento, lo que absorbes de lo que imitas, ¿no?, a través de la sugestión y la imitación en los contactos sociales que tenemos desde niños, ¿no? ¿Vale? El problema de esto por tanto, se opone a una concepción racional del individuo aislado y otra irracional cuando está en grupo, ¿no? Es decir, de alguna forma, no, aquí hay algo que no está correcto. Se opone, no, realmente opone una concepción racional del individuo y otra irracional cuando está en grupo. Estas primeras teorías lo que decían es que cuando el individuo está solo, aislado, funciona, digamos, racionalmente. Pero cuando se mete en grupo, cae en la irracionalidad. Es decir, no es él que piensa, habla, analiza, sino que se deja llevar, se deja arrastrar. Y en estas primeras concepciones, luego no, porque esto surgió a partir de unas reflexiones que se hicieron sobre algunos disturbios, ¿no?, en la época de la Comuna de París, que fue posterior luego a la Revolución, ¿no?, donde Le Bon observaba como gente que él llamaba de orden, pues se ponía a hacer barricadas también. Entonces intentaba buscar una explicación. Y decía que el individuo en la masa se convierte en algo irracional, ¿no? Se deja llevar por los instintos más escondidos y sabe lo peor de él, ¿no?, que no es capaz de racionalizar y digamos, ser moralmente, ¿no?, comportarse moralmente de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, a través del proceso de sugestión, uno de los problemas que presenta justamente esta teoría es esa, ¿no?, que los individuos en la masa se vuelven irresponsables, sí, pero también, bajo otras circunstancias, se vuelven muy responsables, ¿no? Fijaros, ¿no?, ahora lo acabamos de ver, ¿no?, en los hechos de lo de Valencia, ¿no?, que la masa por sí solo no provoca o saca lo peor de nosotros. Claro, usted estaba pensando en los disturbios, donde efectivamente mucha gente que normalmente no haría algo, como digo yo, en una manifestación, como, bueno, entre de lleno y empieza a haber una serie de conflictos, termina rompiendo farolas, ¿no? Y él en su vida rompió nada, ¿no?, por exagerar. Entonces, partió de esa concepción inicial, ¿no? A lo que nos interesa a nosotros como explicación del conformismo es que ellos, es una primera etapa y hablan de sugestión, ¿no? La gente reproducimos una reproducción social, imitamos los comportamientos y hacemos nuestros los aspectos sociales, ¿vale? Problemas de estas explicaciones, ya hemos enumerado. Uno de ellos, ser humano es autómata, pasivo. No. ¿Que en muchas ocasiones somos autómatas y pasivos? Sí, ¿no? No os identificáis con ello sin darnos cuenta, en muchas ocasiones seguimos, ¿no?, la corriente, pero exclusivamente explicar el comportamiento a través de un automatismo, pues no, en muchas ocasiones somos activos, ¿no? La influencia se reduce a una relación de imitación, ¿vale? Entonces, bueno, es decir, la gente cuando seguimos una idea, según esta teoría, lo único que intentamos, esto está presente en más teorías, es resolver ese conflicto que en teoría tenemos con esa idea que estamos recibiendo, de una manera que tiene que ver con la relación. Es decir, lo que yo quiero es no tener problemas con el grupo, seguir la corriente. Pues la mejor forma es conformarme a esas ideas, frente a otras opciones. Resolver ese conflicto en relación a la tarea, es decir, valorar, juzgar, concretar si esa idea es adecuada, es correcta o no. Entonces, las explicaciones de sugestión e imitación dejan de lado la solución de un conflicto centrada en lo que estoy haciendo, en la tarea, en el problema, y lo sustituye por una solución basada en la relación. Es decir, la gente, vamos
resolviendo las cosas en función de que no queremos conflicto con los demás, ¿vale? Queremos ser aceptados y punto, y nos conformamos y ya está. Cuando hay evidencias de que no siempre actuamos así, ¿no? En muchas ocasiones ese conflicto entre lo que dice la fuente y lo que yo pienso lo podemos resolver de manera no conformándonos, porque nos centramos justamente en ver en qué y en qué no mi opinión y la otra difieren, ¿no? Que sería resolver la cuestión. Para más INRI, siempre hay alguien que dice, afina más, dice, incluso, fijaros, la imitación que tendría mala prensa, en el sentido, un imitador, ¿no? Dice, pues no, la imitación no es una mera reproducción superficial, que mucha gente lo ve así, imita a los demás, no, sino que si tú, lo habéis visto en algunas otras asignaturas, por ejemplo, en la teoría del aprendizaje habéis visto el aprendizaje vicario por observación, ¿no? Y no es una mera reproducción. El individuo tiene que integrar, porque él no se está comportando, sino observando cómo se comporta otro y qué tipo de refuerzos o no recibe, y tiene que hacer lo suyo. No aprende el niño que ve a alguien pegando y luego él pega, no aprende a través de pegar, aprende porque ve un modelo que está pegando, y eso exige un esfuerzo intelectual, no es una mera imitación superficial, ¿vale? Es decir, que incluso, aunque fuera verdad lo de la mera reproducción, tampoco todos los autores lo han visto, han definido correctamente el concepto, porque hasta la mera reproducción no es tan mera o no es tan superficial, sino que la imitación en muchos casos exige también actividades complejas, ¿no? ¿Vale? ¿Lo entendéis esto, no? Según esta teoría, se resuelve, y alguna más, ahora veremos también alguna más. La gente realmente, el conflicto entre blanco y azul, exagero de nuevo, ¿no? Para que veáis el ejemplo, si yo lo resuelvo ese conflicto, oye, pienso de forma diferente, ¿no? A esta gente, ¿no? Si lo resuelvo centrándome en la relación, me conformo. ¿Por qué? Porque lo que me importa aquí es la relación, es decir, no discutir ni que me rechacen los demás. Si lo resolviera centrado en la tarea, me llevaría a analizar y buscaría más argumentos para ver, efectivamente, esto es blanco y no azul, como me está diciendo. Bueno, eso puede venir después. Pero lo que quiero decir aquí, sí, de hecho, la influencia minoritaria se centra generalmente en resolver el conflicto más centrado en la tarea, es decir, a ver por qué esto es así, qué argumentos dan en contra, voy a analizarlo, pues efectivamente, ¿vale? Efectivamente, la minoritaria van a proponer eso. Ya te digo de antemano que luego hay autores que dicen que no es así, como esto, lo llamativo de la reproducción superficial, dice, sí, para imitar, pues no, oiga, imitar es algo más complejo, ¿no? Que simplemente reproducir. Implica también cognitivamente operaciones más complejas, ¿vale? Otra explicación, ya son las 8, ¿cómo me enrollo? Otra explicación, dependencia informativa versus normativa. Es muy parecida, pero bueno, tiene sus otros puntos. Esta se basa sobre todo en la simetría entre el blanco y la fuente, en términos de dependencia. ¿Qué significa esto? ¿La relación entre un alumno y un profesor es simétrica o asimétrica en términos de dependencia? Asimétrica, ¿no? De momento, vamos. Luego hay grados, ¿no?, de dependencia. Pero quien tiene el poder entre un padre y un hijo dice, bueno, depende de qué familias. Pero en teoría es asimétrica, ¿no? ¿Qué viene a decir esto? Pues que en realidad lo que esta explicación dice que pasa en el proceso de conformismo es que el individuo, ¿vale?, reconoce a la fuente que tiene, digamos, un determinado poder sobre él. Imaginaos el grupo de trabajo, mi familia, en la sociedad. Yo reconozco, ¿no?, que ciertas fuentes de influencia tienen algún poder, tengo una dependencia de ellos, ¿vale? Y esta es la explicación. Ahora vamos avanzando. En un primer momento ya hubo, no sé si conocéis la tipología famosa del poder, que es clásica, de French y Raven, luego ha habido, es interesante, ¿no? Dice que la gente depende uno de otros en base a, él enumeró 5 tipos de poder.
O sea, yo tengo poder sobre vosotros, por ejemplo, porque tengo poder coercitivo. ¿Es real? En mi caso, como profesor, sí, os puedo suspender. Y, hombre, a lo mejor en un examen objetivo reclamáis y dice, no, el lector óptico es independiente. A mí no me venga que es que usted no ha puesto esto bien, pero imaginaros que es un examen escrito. Puedo suspender o puedo recompensar. Puedo decir, esta persona me cae muy bien y le voy a dar un 10 en vez de un 8. Puede ser legítimo, es otra fuente de poder, es la que en este caso es legal, ¿no? Hay una normativa, no es un carisma ni nada, simplemente que la normativa establece que el profesor tiene derecho a tal y por tanto los alumnos pueden reconocerle un cierto grado de autoridad derivado de su poder legítimo, es decir, el que corresponde en cuanto que es profesor, tal, está como tal, ¿no? Normativamente considerado, ¿no? En un centro. Puedo tener un poder de experto, ¿ese cuál es? El que se deriva en teoría de los conocimientos que una persona tiene. Entonces, si yo dependo de una persona porque es experto, aunque no sea mi jefe, aunque no sea no sé qué, pero lo necesito porque es el que tiene la experiencia, ¿no? Y el conocimiento. O puede ser informativo. Hay gente que tiene mucho poder, acordaros de esa frase famosa de que la información es poder, ¿no? Lo habéis oído muchas veces. Es decir, a nivel clásico ya se estableció que la gente depende unos de otros, o las personas dependemos de otros, en base a esa tipología clásica, ¿vale? Bien, en relación a este tema, tradicionalmente se ha hablado de dos tipos de dependencia para explicar por qué nos conformamos los individuos en relación a los grupos. En unos casos es por una dependencia de tipo informativo, es decir, centrados en la tarea. ¿Por qué yo me conformo a veces con los grupos? Lo que hemos dicho al principio de todo. Porque necesito su conocimiento, su información. No sé qué hacer aquí en estos casos. Por tanto, no sé lo que haría, pero me conformo a la opinión de los demás simplemente informativamente, es decir, porque ellos tienen la información. ¿Qué hago aquí? No tengo referencias, pues me tengo que guiar, ¿no? Aquí es informativo. Los otros se constituyen en mediadores, instrumentos de juicio, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que esta influencia, según esta perspectiva, es la guay, la chachi, ¿no? Es la influencia latente. ¿eh? De alguna forma interiorizo, hago mía esa información que me dan los demás que yo no tengo y que la necesito para funcionar, ¿vale? Y funciona incluso cuando no está psicológicamente presente la fuente. Si un técnico, a nivel individual, no digo de grupo, si un técnico me dice que cuando vea estos síntomas en un modelo de calefacción haga esto o aquello y yo no tengo ni idea, pues claro, me he hecho ya mi marco de referencia, he visto qué instrucciones hay que darle a este botón y luego a este y ya espero a que venga él. Imagínate, ¿no? Ya he hecho mío ese. No hace falta que esté él para conformarme a sus opiniones, porque, claro, yo no entiendo de esto y considero que necesito esa información, porque es él el experto en un sistema de climatización. ¿Entendéis un poco la idea? ¿Eh? ¿Vale? Pero no le voy a hacer influencia indirecta, ¿vale? También en otros casos. Además me dijo no sé qué sobre el agua, que no sé cuántos, hay que... Estoy inventando. Y, ¿vale? Aunque sea indirecto, o sea, no directamente solo sobre la calefacción, sino también sobre la climatización, como era experto, pues indirectamente esa es la influencia latente informativa. Es decir, me conformo a alguien, a una persona o a un grupo, porque necesito esa información. Y, por otro lado, estaría la dependencia normativa, fijaros ya, normativa, que esa está centrada en la relación. Es decir, yo me conformo a los grupos por lo que hemos dicho, porque necesito su aprobación. No quiero ser rechazado, que necesito pertenecer y que los demás me acepten, porque en grupo se vive mejor y se come más caliente, se duerme más caliente y se come mejor, ¿no? Que solito por ahí. Entonces, claro, basado en esa idea evolutiva, ¿vale? Pues la gente nos conformamos muchas veces, claro. No analizo el estímulo como tal, sino esto, ¿no? Porque necesito proteger, mantener mis relaciones con los demás. Y por eso es una influencia de tipo manifiesto, o sea, pública, inmediata, a lo mejor luego ya me voy, ya no están presentes, ya no lo necesito, ya pienso de otra forma, y directa,
sobre los temas concretos. ¿Veis las diferencias? Sí, ¿no? Os miro a la cara a veces. Si es todo el discurso que estamos hasta ahora analizando, pero en esta explicación lo confronta así. Informativa, normativa. ¿Ese qué es? Ese es muy bien, informativo. Normativo. Eso es. Eso es. Todavía creía que ya pasábamos al otro. Vale, ambas influencias en la realidad que ocurre, que esto lo hacemos para a nivel teórico diferenciarlas, ¿no? Y en algunos casos estará claro que es una influencia normativa y mirarás para otro lado y dirás, madre mía, en la que sí, voy a seguir la corriente porque no me queda otra. Y en otras sí que será informativa, ¿no? No tengo ni idea de cómo actuar aquí y me dejo llevar por lo demás. Y luego os vienen ahí varios ejemplos para que veáis cómo pueden operar ambos tipos de dependencia. Entonces, como comentabas, en los dos paradigmas que hemos visto, el de SEDIF es informativo, ¿vale? Y el de AS es normativo. En el de SEDIF se va generando una norma que hacemos nuestra, que se genera. ¿Hay una verdad objetiva? Sí, que no se mueve el punto. Sin embargo, sí que se está moviendo, porque nuestro cerebro lo ve así, nuestro sistema perceptivo. Y los individuos generan una norma y puramente informativa. Es decir, indicar el movimiento concreto de un punto, como puede ser el de resolver un problema de matemáticas o el de otro tipo de temas, ¿no? Sin embargo, en el AS es normativa porque la gente presionaba y de hecho había distintos porcentajes y no todo el mundo se conformaba, ¿vale? El afecto del apoyo social de más disidentes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los normativa informativa lo explica por distintas formas. Y ya hemos dicho que el apoyo social te libera, ¿no? Al ver que alguien rompe la unanimidad. Bueno, desde una perspectiva informativa, dice, bueno, como hay diferentes puntos de vista, pues no tengo ya que reanalizar la situación, ya sé que puedo llevar razón. He roto esa unanimidad, informativamente hablando. Desde una perspectiva normativa, como ese disidente, nadie del resto del grupo le dice nada, o sea, no lo sanciona, pues ya digo, no voy a ser rechazado por no seguir la norma. ¿Entendéis? Y, por ejemplo, en otro tema es el tema cronológico, en qué momentos hay algunos autores que rizan el rizo y dicen, más diferencias entre ambos, ¿no? La esterilización del prejuicio social, ¿vale? En un principio, ¿vale? Es normativo. ¿Tú tienes algún gen concreto que diga que tienes prejuicio hacia la gente de no sé qué etnia? Como que no, ¿no? ¿Vale? Es normativo, pero te crías en una sociedad, los cuentos, no sé qué, las primeras relaciones, los primeros juegos, la familia, normativo, ¿vale? Sin embargo, después de adulto o según tu crecimiento y tus experiencias, puedes, ¿vale?, volverte más racista de lo que ya eras, que inicialmente era conformista, o, ¿vale?, respetar, eliminar los prejuicios sociales en base a tu propio análisis de la situación, ¿no? Es decir, no, esto no es adecuado, ¿vale? Entonces, digamos que la influencia normativa e informativa en términos cronológicos de la evolución del ser humano, no digo como especie, sino desde que naces, en el desarrollo ontogenético, también varía, según algunos autores. Os podría preguntar esto, están las preguntas típicas para pillarte un poco, a ver si hasta dónde has profundizado. ¿Vale? Y un ejemplo también es eso, ¿no? Muchas veces la mayoría de la gente en público, pues, manifiesta los prejuicios, pero depende en relación a qué público te controlas y en otras situaciones en las que tú crees que no tienes prejuicios los estás manifestando. Es decir, que esto no es un planteamiento único y exclusivo, que nosotros mismos vivimos en esa contradicción, ¿no? Esa paradoja entre lo normativo y lo informativo. Pues en ocasiones, llevados por el elemento informativo, es decir, el que te dice que ser racista pues, es equivocado en relación a este tipo de temas,
Pues puede conllevar el que seas consciente de ello, pero en otros momentos te va a salir como un reflejo de la parte normativa, es decir, de la que asumiste sin darte cuenta durante el proceso de socialización social, ¿no? Y entonces ves a alguien de otra etnia que inconscientemente, si yo desde fuera te grabo con una cámara sin que tú lo sepas, los movimientos oculares cuando estás viendo, y a lo mejor sin darte cuenta evitas incluso la mirada. Y tú no te defines ni normalmente te muestras como racista, ¿no? Hay visto esos experimentos que se hacen, ¿no? ¿Y por qué miras a estas personas y mantienes un contacto ocular normal, equilibrado, y otras personas, y tú en un autoinforme que no parece, nadie te califica como racista, y sin embargo tu lenguaje no verbal está indicando que sí que lo puede ser, ¿no? Bueno, de alguna forma, quiere decir que hay un juego, ¿no?, entre ambos tipos de dependencias. Y bueno, esta la introducimos, pero la seguiremos el próximo día. Esta es vuestra favorita, ¿no? La que corresponde, como sabéis, a la perspectiva de la identidad social. Como en todos los temas, pues la identidad social tiene su propia interpretación de por qué nos conformamos. Y su pregunta es esta: ¿por qué, aun con las dependencias tanto normativa como informativa disminuidas? Es decir, imaginaros un experimento donde la informativa está disminuida claramente, blanco, vamos, que no tiene ninguna duda, y la normativa también disminuida. Imaginaos que solo es una persona o dos personas, no hay muchos más cómplices. Y aún así, la tasa de conformismo se mantiene. Esta es la pregunta. Entonces, lo que ellos dicen, ya sabéis, ¿no? La respuesta de la mayoría es para el individuo una reproducción válida de la realidad. Esto hasta ahora ya lo sabíamos. El consenso social reproduce la única respuesta correcta, ¿vale? Y solo se admite una respuesta. Es lo que decíamos. Porque voy a sospechar yo que esos 5 cómplices del experimentado, que yo no sé si son cómplices o como yo han entrado a hacer el experimento, ¿por qué voy a dudar de él, no? ¿Vale? Entonces, mi conflicto realmente, mi incertidumbre no es solo que, en fin, no sé si la respuesta está la adecuada o no, ambigüedad, sino incluso lo que ellos aquí, la base de esta explicación es en qué medida estoy en desacuerdo con los demás. Como veis también, el desacuerdo tiene que ver con, en parte, la aceptación, pero aquí va a más. Porque la identidad social, sabéis que lo que preconiza es que cuando tú te identificas, cuando se hace activa la identidad social, acordaros, ¿no?, haces tuyo las normas, ¿no?, las normas de carácter social que definen a ese grupo, ¿no?, prototípicamente, sus creencias, sus valores. ¿Vale? Entonces, la validez de una respuesta, incluso en juicios objetivos, solo se obtiene recurriendo a la evolución que ella hacen diferentes individuos en función de las normas y convenciones sociales. Es decir, lo que viene a decir es que la mayoría de las veces nosotros damos por válidas creencias, actitudes, en función de de la evaluación que hagamos de que distintos individuos, por eso los subgrupos de dos sujetos, cuanto más valor te dan, ¿no?, a tu reflexión, van en esa dirección y apuestan o determinan, ¿no?, lo que es socialmente adecuado o no adecuado. ¿Vale? Pregunta que decíamos al principio: ¿vale cualquiera de los... yo doy por bueno y me conformo a cualquier grupo? No, ¿no? Tiene que tener alguna similitud. La similitud depende del contexto. La similitud puede ser, no sé, imaginaros, pues estás haciendo turismo y se está visitando una catarata, imaginaros eh, que te avisan de un cierto peligro, ¿no? Es una situación ambigua relativamente. Hay cierto peligro, no te dicen prohibido. Y tú eres español y pasa un grupo de franceses y dice: no, nosotros no nos metemos. Y pasa un grupo de españoles y dice: sí, nosotros sí. ¿Cuál es tu referente en ese caso? Vamos, algo que seas muy apátrida y estés en contra de tu propio país o de tu propia nacionalidad. Exagero, ¿no? Pero bueno, pues hay los que tengan cierta similitud. O sea, que la similitud es muy amplia, en valores, en creencias, en nacionalidad, en intereses, ¿vale?
¿Cómo opera este efecto? Eso ya lo vemos el próximo día, ¿no? Pero ya sabéis, a partir de la perspectiva de la identidad social, que comprende teoría de la identidad social y teoría de la categorización del yo. ¿Cuál es el proceso por el cual yo me autocategorizo y genero una identidad? ¿No? Es la teoría complementaria. Muy bien, pero vamos, ya os adelanto que esta teoría dice que ni dependencia informativa ni normativa. Eso se puede resumir en una, que le llaman influencia de referencia. Que no hay un proceso de conformidad o informativo, que tu grupo es lo más y si te sientes identificado con lo más, lo que diga tu grupo va a misa, ¿no? Es lo importante. Por tanto, no es tanto ni relación ni tarea. El hecho de sentirte parte de un grupo te lleva, te conduce a dar por bueno y lo valida socialmente lo que el grupo determina. Ojo, en situaciones de comparación social y con la identidad social activa. ¿Vale? Activa. Si no se activa esa identidad social, deja de tener sentido, ¿no? Los procesos de conformidad. Bueno, pues nada, seguimos el próximo día, ¿no? Porque creo que es la hora, ¿no? Venga, pues nada, gracias.